En esta clase simplemente crearemos el fondo de la escena, el cual se compone de dos sprites por separado. En el apartado de recursos de esta clase podrás encontrar un paquete con los sprites que yo utilizaré, pero como siempre, siéntete libre de utilizar otros si así lo deseas. Estos sprites pertenecen al mismo paquete del Asset Store que los del personaje. En el apartado de recursos tienes el link a la página oficial por si quieres descargarlo por tu propia cuenta. En primer lugar, debemos aclarar que el fondo de la escena que crearemos a continuación es estático, es decir, será solo visual y el jugador no interactuará con él de ninguna forma. Para dar una sensación de profundidad a los fondos 2D, es común ver que en los juegos se utilice la técnica de parallax o paralaje, la cual es un término que, a modo simplificado, describe la particularidad de que cuando la cámara se mueve, los objetos más lejanos parecen moverse más deprisa que los objetos cercanos. Podemos utilizar este concepto en nuestro juego para que solo con dos sprites podamos lograr un fondo con esa impresión de profundidad. Luego de importar ambos sprites, configuraremos sus assets. Esto depende de qué imagen hayas elegido utilizar, pero en mi caso utilizaré un pixel per unit de 13 y como siempre quitaré todo tipo de filtro que Unity le pueda llegar a aplicar. Agreguemos entonces los dos sprites, BG fondo, el cual es el paisaje más lejano, y BG medio, el cual es una parte más cercana de la escena. Será importante entonces cambiar la posición Z de ambos sprites para que BG fondo sea el más alejado de la cámara. Ahora bien, como ya sabemos, la cámara en los proyectos 2D se crea por defecto con proyección ortográfica. Esto hará que la distancia de los objetos se ignore al mostrarlos en pantalla. Para que la distancia de los objetos sea tenida en cuenta, cambiaremos la proyección a perspectiva. Luego ajustaremos el tamaño de ambos sprites para que quepan correctamente en la escena. Por último, clonaremos ambos sprites cuantas veces sea necesario para crear el nivel. Para poder probar este efecto, necesitaremos que la cámara siga al jugador. Para esto, utilizaremos el paquete CineMachine que ya estudiamos en la sección 8. Si no lo recuerdas, te recomiendo ver la clase sobre cámaras dinámicas de dicha sección. Una vez importado el paquete CineMachine, entonces crearemos una nueva cámara virtual. Arrastraremos el objeto jugador a la propiedad Follow para seguirlo y utilizaremos nuevamente el modo Framing Transposer para simplemente mover la cámara, pero sin modificar su rotación. Ejecutemos el juego para ver los resultados. Aquí se puede observar cómo al movernos, el paisaje lejano parece moverse más lentamente que los detalles del sprite más cercano. Es importante destacar que esta es la forma más básica de crear el efecto parallax. Hay implementaciones más avanzadas para lograr efectos más complejos, pero para este proyecto nos bastará con esta solución simple. Aquí concluimos esta clase en la que hemos creado el fondo de nuestra escena utilizando la técnica de parallax. En la siguiente clase comenzaremos a crear las plataformas de nuestro juego con el sistema de tiles de Unity.